suele identificar únicamente con el delito de cohecho, pero en realidad, cuando nosotros hablamos del concepto corrupción como delito, estamos hablando de un concepto mucho más genérico y mucho más amplio que el propio cohecho, ¿no? Incluso si ya nosotros eh, centramos nuestra atención ya no en el concepto corrupción en sentido amplio, sino si nos centramos solamente en el concepto de corrupción de funcionarios públicos, aún así, este concepto corrupción de funcionarios públicos resulta siendo más amplio que el término cohecho, ¿no? ¿Por qué? Fíjense, porque bajo el cohecho, en todas sus formas, cohecho activo, cohecho pasivo, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho específico, o sea, en cualquiera de las formas del cohecho, vamos a ver que la corrupción de funcionarios públicos va más allá de la figura o de las figuras comprendidas en el cohecho, ¿no? Como podemos ver en esta gráfica, vemos allí un conjunto, un grueso de hechos de corrupción que forman parte de ese conjunto que lo hemos pintado de rojo, y dentro de ese conjunto hay un subconjunto, ¿no? Que están ahí los cohetos. Y es que además del cohecho, dentro del concepto de corrupción de funcionarios públicos, podrían comprenderse otros delitos, ¿no? Aquí solamente vamos a ejemplificar, no digo que aquí estén todos, ¿no? Dentro del concepto de corrupción de funcionarios públicos, no solo está el cohecho, también podría estar la negociación incompatible, el tráfico de influencias, la concusión, la colusión simple, la colusión agravada, el enriquecimiento ilícito, ¿no? El cohecho que supone, pues, eh, que existe un sujeto agente que, que promete, que da, que otorga a un funcionario un bien, una ventaja económica. El funcionario que a su vez, ¿no?, incurre en cohecho, que acepta o que recibe una ventaja económica, un donativo. La negociación incompatible, que supone que el funcionario público se interese indebidamente por algún contrato o alguna operación en la que interviene por razón de su cargo. El tráfico de influencias, que supone la existencia de un vendedor de influencias, que dice, mira, yo puedo influenciar en el alcalde para que te otorgue una licencia de funcionamiento de tu local, pero necesito que me des un dinero, ¿no? Y mientras tanto, el comprador de influencias que dice, bueno, está bien, voy a acceder a comprar tus influencias, ¿no? Entonces, también son delitos que entran en este concepto más amplio de la corrupción de funcionarios públicos. También la concusión, que está referida a cobros indebidos, la colusión, ¿no?, que es una suerte de defraudación al Estado, una colusión simple que queda simplemente en una concertación que no genera perjuicio al Estado, y una colusión agravada que sí ya genera un perjuicio para el Estado. El enriquecimiento ilícito, fíjense que es también una figura penal muy controversial, por cierto, porque se señala que en este delito habría una suerte de inversión de la carga probatoria, pero que supone en esencia que un funcionario público eh, ha incrementado injustificadamente su patrimonio y no tiene forma legal de justificar el origen del patrimonio que ostenta, ¿no? Entonces allí vemos una serie de delitos que están sancionados por el Código Penal peruano y que encajan todos ellos dentro del concepto más amplio, que es el de corrupción de funcionarios públicos, ¿no? Entonces, como vemos, y tal como lo habíamos visto en la gráfica anterior, el concepto de corrupción de funcionarios públicos es mucho más amplio que el del cohecho, ¿no? Muy bien. Y luego de hacer una breve revisión respecto a los delitos de corrupción de funcionarios públicos, ahora vamos a también hacer algún tipo de revisión de algunos conceptos previos relacionados con el delito de lavado de activos, ¿no? Y claro, cuando nosotros hablamos de lavado de activos, eh, debemos reconocer que estamos hablando de un delito que genera preocupación no solo nacional,
sino preocupación internacional, ¿no? Porque incluso hay instrumentos internacionales que, que obligan y que también eh, recomiendan que los estados repriman las operaciones de lavado de activos, ¿no? Pero en principio es importante que nosotros tengamos una idea clara de lo que es el lavado de activos, eh, porque no podríamos resolver casos concretos si no tenemos en claro en qué consiste el lavado, ¿no? Eh, en nuestro país no hay pues un consenso ni en la doctrina, ni tampoco en la jurisprudencia, no hay un concepto acabado de lavado de activos, ¿no? Pero fíjense, a pesar de esta diversidad de conceptos que encontramos en doctrina y en jurisprudencia, la Corte Suprema de nuestro país ha intentado responder a la pregunta de qué cosa es lavado de activos. Y fíjense, hay un primer pronunciamiento muy interesante de la Corte Suprema en el acuerdo plenario número 3 del año 2010. En el fundamento 7 de este acuerdo plenario se identifica como lavado de activos a todo acto o procedimiento realizado para dar una apariencia de legitimidad a los bienes o capitales que tienen un origen ilícito. ¿Qué es lo eh, realmente importante en esta acepción de la Corte Suprema desarrollada en el plenario 3 del 2010? Que cuando se trata de definir el lavado de activos, ¿no? Se hace referencia, fíjense, a actos o procedimientos, pero que tienen, fíjense, una finalidad, que es dar una apariencia de legitimidad a los bienes o capitales que tienen un origen ilícito, ¿no? O sea, estos actos o procedimientos de lavado que realiza el sujeto agente tienen una finalidad, ¿no? Se realizan para dar una apariencia de legitimidad a los bienes o capitales que tienen un origen ilícito. ¿Por qué es importante este aporte del Acuerdo Plenario 3/2010? Porque la esencia del delito de lavado de activos, ¿no? Desde desde el concepto criminológico está referido a procedimientos, a operaciones que tratan de darle una apariencia legítima a los bienes, a los activos maculados, a los activos que provienen de actividades ilícitas. Eso es lavado. Y por eso tiene esa denominación, ¿no? ¿Por qué el delito se llama el lavado de activos? Porque el sujeto agente trata de lavarlo, de darle una apariencia legítima a aquellos activos que provienen de actividades ilícitas, ¿no? Por eso se llama delito de lavado de activos. Este concepto de la Corte Suprema, desarrollado en el Acuerdo Plenario 3/2010, me parece un hito importante en materia de lavado de activos en nuestro país. Aunque, lamentablemente, la Corte Suprema, en un pronunciamiento posterior, ha cambiado esta concepción de lavado de activos. Y digo lamentablemente porque el concepto que desarrolla luego la Corte Suprema, ya en el acuerdo plenario 7 del 2011, es un concepto que vacía el contenido ilícito del delito de lavado, ¿no? ¿Por qué? Porque, fíjense, en el año 2011, en este acuerdo plenario 7, la Corte Suprema reformula su concepto de lavado de activos y nos dice que el lavado de activos constituye un delito de agotamiento del delito fuente, ¿no? El lavado de activos constituye un delito de agotamiento del delito fuente. Cuando nosotros estudiamos el iter criminis, ¿no? Eh, decimos, ¿no? Que el delito tiene una fase interna y una fase externa en el iter criminis, ¿no? El camino al crimen.
En esa fase interna destaca una etapa del delito de crímenes, que es la etapa de ideación, cuando el sujeto agente eh, idea, el sujeto agente se representa la posibilidad de realizar un delito. Eso ocurre en la fase interna del delito de crímenes. Pero luego viene una fase externa del delito de crímenes, una segunda fase del delito de crímenes, en donde la primera etapa de esa fase es la etapa de los actos preparatorios, la etapa preparatoria, en donde el sujeto agente se provee de todos los medios, de todos los recursos necesarios para realizar el delito, ¿no? Eh, Esta es la fase de los actos preparatorios, ¿no? Y claro, por regla general, los actos preparatorios no son punibles, ¿no? Salvo que el acto preparatorio por sí mismo ya constituya otro delito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un sujeto consigue un arma de fuego para matar a su futura víctima, ¿no? Entonces, en ese caso, el sujeto agente está realizando un acto preparatorio de un asesinato, porque está consiguiendo los medios necesarios para realizar el delito. Pero claro, ustedes me dirán, ¿pero qué pasa si no tiene licencia para portar armas y es intervenido en posesión del arma, ¿no? En ese caso, pues, el acto preparatorio sí es punible porque hay un tipo penal que sanciona ese acto preparatorio como un delito autónomo, que es la tenencia ilegal de arma de fuego, ¿no? Pero luego, en esta fase externa, sigue otra etapa del delito de crímenes, que es la etapa de ejecución. Es decir, cuando el sujeto agente ya pone en marcha su plan criminal, cuando el sujeto agente ya realiza los actos ejecutivos del delito, ¿no? Esta tercera etapa del delito de crímenes es la etapa de ejecución del delito, cuando el sujeto agente ya realiza el comportamiento típico, ¿no? Y claro, si es que el delito se llega a configurar con todos y cada uno de sus componentes objetivos y subjetivos, pues diremos que ya llegamos a la última fase del de crímenes, que es la etapa de la consumación. Pero fíjense, en la doctrina penal, luego de la consumación, se estudia también una etapa adicional, que es la etapa del agotamiento, ¿no? Claro, en los libros clásicos de derecho penal se decía pues que el agotamiento ya no tiene relevancia para el derecho penal, salvo que existiera algún tipo penal que lo reprime, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, fíjense, el delito de encubrimiento, ¿no? El delito de encubrimiento, como podría ser también la receptación, ¿no? Eh, y entonces fíjense en ese ámbito de establecer que los actos de agotamiento no tienen relevancia, aparece, ¿no? Aparece esta posición en la doctrina y también en la jurisprudencia de la Corte Suprema, que concibe al lavado de activos como el agotamiento de un delito fuente, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Si los integrantes de una banda criminal han perpetrado varios robos a entidades financieras y y con el dinero obtenido de esos robos, cada uno de ellos compra bienes inmuebles a su nombre, en doctrina eso se le llama el agotamiento. Es decir, si son 5 sujetos que integran la banda criminal A, B, C, D, E, y cada uno de ellos con el dinero de estos robos se ha comprado su casa, su terreno, su departamento, etcétera. Ese agotamiento para la Corte Suprema ya sería configurativo del delito de lavado de activos, ¿no? Pero como señalo, ¿no? Como lo he señalado, con esta concepción de que el delito de lavado de activos eh, es un delito de agotamiento del delito fuente, creo que se deja sin contenido propio al lavado de activos, porque la esencia del lavado consiste justamente en tratar de darle una apariencia legítima a los activos maculados
para tratar de evitar que estos sean identificados, para tratar de evitar que estos sean incautados en el proceso y para evitar que estos luego sean decomisados, es decir, que pasen a favor del Estado. Y la Corte Suprema, cuando desarrolla esta concepción del lavado de activos como delito de agotamiento, del delito fuente, eh, se inspira de alguna manera en la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes psicotrópicas del año 98. ¿Por qué? Porque en esta convención se promueve la criminalización autónoma y específica del lavado de dinero. Y la finalidad, digamos, la finalidad es que las ganancias ilícitas se conviertan en capital de organizaciones delictivas y estas debían ser incautadas y luego decomisadas como estrategia para debilitar el accionar de las estructuras criminales e impedir su reinversión con fines ilícitos. Claro, esta Convención de Naciones Unidas tiende a eso, atacar a las organizaciones criminales eh, en, uno de sus, en una de sus fortalezas, que es el capital. Capital que les permite seguir reinvirtiendo en sus actividades ilícitas eh, y que incluso les permite también mantener cierta impunidad, ¿no? Entonces, en esta Convención de Naciones Unidas se pretende justamente reprimir el lavado de activos, pero creo que aquí se comete un error, ¿no? Porque si bien es cierto, hay una preocupación internacional y un compromiso de los estados que asumen estas convenciones de alguna manera, reprimir el lavado de activos, ¿no? Pero eso no implica que el solo agotamiento de un delito fuente ya constituya per se un delito de lavado de activos. Y esto, vamos a analizar esto, lo vamos a ver con mayor cuidado cuando veamos la vinculación que existe entre los delitos de corrupción y los delitos de lavado de activos. En el, fíjense, en los fundamentos de este Acuerdo Plenario 7 de 2011 se señala entonces, ¿no?, que en mérito a estas exigencias internacionales, todo agotamiento del delito deviene en la comisión de un ulterior delito de lavado de activos, sea que se produzca una transformación de las ganancias ilegales provenientes del crimen organizado o que se proceda simplemente a su ocultamiento o traslado físico encubierto, sea que se disfruten tales ganancias o que solamente se procure asegurar las mismas, sea que intervenga en ello el propio delincuente generador de ingreso o que éste contrate a terceros para lavar tales recursos y disimular su origen delictivo. Estos son los fundamentos que desarrolla la Corte Suprema en este acuerdo plenario para decir pues que el solo agotamiento ya configura delito de lavado de activos. Pero vayamos a ver entonces eh, cuál es la regulación de lavado de activos en nuestro país y cuál ha sido el proceso evolutivo de la regulación del delito de lavado de activos. Fíjense, en nuestro país, inicialmente el lavado de dinero, porque así se denominaba inicialmente, estaba regulado por el Código Penal de 1991 en los artículos 296A y 296B. Y en estos solamente se sancionaba el lavado de dinero producto del tráfico ilícito de drogas, en estos artículos 296A y 296B del Código Penal. Ya posteriormente, fíjense, en el año 2002, 17 de junio del 2002, se incorpora por primera vez al derecho penal peruano una ley penal especial, la ley 27.765, que es nuestra primera ley de lavado de activos, ¿no? Eh, y en estas normas ya no solamente se reprime el lavado eh, de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas, sino que ya se advierte la posibilidad de lavado de activos de otras actividades ilícitas, ¿no? Graves, ¿no? De otras actividades ilícitas graves, ¿no? Y como parte de esa evolución de nuestra regulación en materia de lavado de activos, aparece ya lo que hoy en día se encuentra vigente, que es el decreto legislativo 1106,
Este decreto legislativo tiene como nombre Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a minería ilegal y crimen organizado. Esta es la legislación vigente, pues como vamos a ver también ha sufrido algunas modificaciones, pero los actos de lavado de activos que se reprimen en este decreto legislativo 1106 son eh, las siguientes. En el artículo 1 se reprimen los actos de conversión y transferencia. Aquí el sujeto agente convierte o transfiere eh, dinero, bienes, efectos, ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Entonces, como podemos ver, aquí lo que se reprimen son actos de conversión, actos de transferencia de activos que tienen un origen ilícito, ¿no? Y estos actos de conversión o transferencia tienen una finalidad: evitar, en primer lugar, que se identifique el origen ilícito de los bienes. Y en segundo lugar, evitar que estos sean incautados o decomisados en un proceso. Por ejemplo, vemos allí cómo es que A realiza un acto de transferencia de dinero a B, ¿no? Vemos también actos de conversión, ¿no? Por ejemplo, cómo el dinero se puede invertir en la edificación de una casa o en la adquisición de una casa, en la construcción o adquisición de un edificio, en la adquisición de vehículos, de naves, de aeronaves, ¿no? Estos son actos de conversión, ¿no? Luego, en el artículo 2 del decreto legislativo 1106 se sancionan los actos de ocultamiento y tenencia, ¿no? Eh, Dentro de los actos de ocultamiento y tenencia, fíjense, en la norma original, en la descripción original del tipo penal del artículo 2, se sanciona al que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos, ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o su decomiso. Entonces aquí, como vemos en la diapositiva, vemos ahí el rostro feliz de un sujeto agente que eh, adquiere, guarda, administra, recibe, custodia dinero, ¿no? Bienes inmuebles, vehículos, naves, ¿no? Que tienen un origen ilícito, ¿no? Pero los tiene, los adquiere, los utiliza, los guarda con la finalidad de evitar que estos sean identificados, ¿no? Por su origen ilícito, que sean incautados o decomisados en un proceso penal. Esta norma, fíjense, del artículo 2, o sea, este tipo penal de actos de ocultamiento y tenencia, que en su descripción original tenía ahí descrita una finalidad, es decir, que el sujeto agente los guarda, los administra, los oculta estos bienes, pero lo hace con una finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o su decomiso. O sea, este elemento, fíjense, que hace de un comportamiento de ocultamiento y tenencia, hace de estas operaciones típicas de lavado de activos, esta finalidad que aparece aquí, fíjense, como puesto con verde, con la finalidad, ¿no? De evitar, ¿no? Este, esta finalidad, fíjense, ha sido suprimida con la reforma o con la modificación del decreto legislativo 1106, ¿no? Aquí vemos que este artículo 2 fue modificado por el decreto legislativo 1249, publicado el 26 de noviembre del año 2016. Y en esta norma, ¿no? Se ha extraído del tipo penal la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o su decomiso. O sea, este elemento que hace característico a los actos de ocultamiento y tenencia, o sea, los hace característicos de
de una acción de lavado de activos ha sido extraída por el legislador, ¿no? Y eso es dogmáticamente incorrecto porque en principio se ha vaciado de contenido el lavado de activos y es un primer lugar, y eso genera problemas, ¿no? Porque ya no es fácil poder establecer una diferencia entre lo que es, por ejemplo, un delito de lavado de activos y un delito de receptación, ¿no? Porque en la receptación también el sujeto, pues, realiza estos mismos verbos, ¿no? Adquiere, guarda, oculta bienes de origen ilícito. ¿Qué es lo que diferenciaba al lavado de la receptación? O sea, el lavado en su modalidad de ocultamiento y tenencia, ¿qué lo diferenciaba de la receptación? Lo diferenciaba justamente que el lavado tiende a darle una apariencia legítima a bienes maculados. Exigencia típica que lamentablemente en nuestro país el legislador ha extraído del artículo 2 del tipo penal de actos de ocultamiento y tenencia. No lo ha extraído del 1 y tampoco lo ha extraído del artículo 3, que está referido a otra modalidad de lavado, que es el traslado, transporte, ingreso o salida por territorio nacional, ¿no? De dinero, de títulos, valores de origen ilícito, ¿no? Fíjense, el artículo 3 sanciona al que transporta o traslada consigo, ¿no? Por cualquier medio dentro del territorio nacional, dinero, instrumentos financieros, cuyo origen ilícito conoce de debía presumir. Aquí aparece la finalidad, fíjense, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o su decomiso. Lo voy a poner de verde para equipararlo a lo que habíamos resaltado anteriormente. Fíjense, en el artículo 3, en el tipo penal de transporte y traslado de activos de origen ilícito, no se ha excluido esta finalidad, la finalidad de darle apariencia de legalidad a los activos de origen ilícito está también en el tipo penal de transporte y traslado de activos de origen ilícito, ¿no? Lo cual es correcto porque justamente uno de los aspectos criminológicos más destacados de lavado es que las operaciones de lavado tienden justamente a eso, a tratar de darle una apariencia lícita, a tratar de darle una apariencia legítima a activos que tienen su origen en actividades ilícitas penales, ¿no? Bien. Otro aspecto importante en materia de lavado de activos que vale la pena también destacar es la figura de si tiene importancia para el lavado de activos el delito fuente o también llamado delito precedente, ¿no? En este punto, fíjense, también la legislación también ha ido cambiando. En el artículo 6 de la antigua ley de lavado de activos, había una fórmula referida a la autonomía del lavado de activos. Hoy en día, en el decreto legislativo 1106, encontramos esta figura de la autonomía del lavado de activos, es decir, que el delito de lavado es autónomo, independiente del delito fuente, del delito precedente. Le encontramos ahora en el artículo 10, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que establece el artículo 10 de la ley del decreto legislativo 1106, ley de lavado de activos? Que el lavado de activos es autónomo y que para su investigación, para su procesamiento y para su sanción, no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, que produjeron los bienes maculados, hayan sido descubiertos o se encuentren sometidas a una investigación o a un proceso, o que hayan sido objeto de prueba o incluso de condena. No es necesario. Pero si nosotros nos damos cuenta, esta autonomía del delito de lavado de activos no es una autonomía sustancial o sustantiva, es fundamentalmente una autonomía procesal, ¿no? Porque fíjense, aquí dice que el delito de lavado es autónomo y que para investigarlo el delito. Si investigarlo ya es hablar de un aspecto procesal, que para procesarlo también estamos hablando de un aspecto procesal y para sancionarlo también estamos hablando de un aspecto procesal porque la sanción se produce con la sentencia. No es necesario
para realizar la investigación en el proceso para la emisión de una sentencia condenatoria que sancione el delito de lavado, no es necesario que las actividades criminales que han traído como consecuencia los activos maculados hayan sido sometidas a una investigación, a un proceso o hayan sido objeto de una sentencia, ¿no? ¿Y por qué afirmamos que la autonomía tiene fundamentalmente una connotación procesal? Porque tenemos que reconocer que hay un elemento del tipo penal de lavado de activos que es el objeto del delito, el objeto sobre el que recae la acción del delito. Porque si nosotros hablamos de operaciones de conversión, de transferencia, artículo 1, o operaciones de ocultamiento y tenencia, ¿no? Operaciones del artículo 2, o operaciones de transporte, traslado, artículo 3 del decreto legislativo 1106. En todos estos casos, fíjense, el objeto del delito siempre son activos de origen ilícito, activos maculados, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer entonces que un elemento del tipo objetivo está referido a activos maculados, activos que tienen un origen en un delito fuente, en un delito previo. Si bien es cierto, el delito fuente no es elemento del tipo penal, sin embargo, el delito fuente está vinculado a un elemento del tipo penal del lavado de activos, que es el objeto del delito. El objeto del delito que está referido al activo de origen ilícito, ¿no? Entonces, no hay sustantivamente, en el derecho penal sustantivo, no existe una autonomía absoluta del delito de lavado respecto a lo que es el delito precedente o el delito fuente, porque el delito fuente nos va a ayudar a poder establecer eh, un elemento del tipo penal referido al objeto del delito. Y eso se nota claramente también en el artículo 10 del decreto legislativo 1106, porque como vamos a ver en la regulación de los tipos penales, ¿no? Los tipos penales de lavado son delitos dolosos, ¿no? En donde se requiere que el sujeto agente tenga conocimiento. Y el artículo 10 nos da información respecto al dolo, al conocimiento del sujeto agente del delito de lavado de activos, porque nos dice el artículo 10 que el conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contemple el presente decreto legislativo corresponden a actividades criminales tales como, ¿no? Dentro de ellas pues aparece minería ilegal, tráfico de drogas, terrorismo, y allí también aparecen los delitos contra la administración pública, que son los que nos interesan analizar en esta tarde. También aparecen otros delitos y aparecen también cualquier otro delito con capacidad de generar ganancias ilícitas, de generar ganancias ilegales, ¿no? Entonces, el delito de lavado de activos ya no tiene ninguna referencia al delito fuente, no. El delito fuente sí tiene relación, tiene vinculación, tiene influencia en la configuración del delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque el delito fuente nos permite definir un elemento del tipo penal que está referido al objeto de la acción del delito, el activo maculado, ¿no? Entonces, frente a este análisis, pues se formula una pregunta si se requiere un delito precedente para la configuración del delito de lavado de activos, ¿no? La Corte Suprema, pues, tiene una postura un tanto contradictoria, ¿no? Porque en algún momento la Corte Suprema ha emitido algunos pronunciamientos que parecieran ya que el delito precedente es parte de la prehistoria, ¿no? Eh, pero también, fíjense, han habido algunos pronunciamientos de la Corte Suprema en donde se reconoce, ¿no? Por ejemplo, en la sentencia plenaria casatoria sobre el lavado de activos del año 2017, la Corte Suprema reconoce que el delito precedente pues, es un elemento del tipo. No lo dice textualmente, ¿no? No dice es un elemento del tipo penal, pero, pero sí utiliza otro término, dice que tiene repercusión en el tipo objetivo. Hay una postura extrema, que es perspectiva de los abogados defensores, los abogados litigantes, que pues
requieren pues de que el delito precedente tenga que acreditarse de manera fehaciente, es decir, que se determine cuándo se cometió el delito precedente, dónde, en qué circunstancias, quiénes participaron y que además se pueda cuantificar cuánto dinero o cuántos ingresos ilícitos se han generado y que eso se refleje en el patrimonio del sujeto agente de lavado de activos, ¿no? Sin embargo, en la sentencia plenera casatoria de la Corte Suprema, de alguna manera se ha zanjado este tema y se ha dicho, no, pues, o sea, no es necesario que en un proceso penal por lavado de activos se tenga que establecer, digamos, con nitidez, con absoluta certeza, la comisión de un delito precedente con su lugar o fecha de comisión y con el quantum exacto de lo que se ha generado como consecuencia de esa actividad ilícita para luego poder sancionar el delito de lavado de activos, ¿no? O sea, la Corte Suprema, frente a esta postura extrema de la posición de la defensa, y claro, que tiene alguna influencia también en la doctrina, porque hay pues juristas que son abogados de la defensa y obviamente también ellos tienen una perspectiva del tema, esta postura extrema no puede ser de recibo porque finalmente sí hay una norma que establece que por lo menos en el ámbito procesal existe una autonomía del lavado de activos. Y hay una postura intermedia, ¿no? Una postura intermedia que admite la autonomía del delito previo, que establece que el delito previo puede ser cualquier delito siempre que genere ganancias. Esta postura intermedia también plantea que no es suficiente un desbalance patrimonial para poder sancionar a una persona por delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque podría ser que el desbalance tenga, digamos, vinculación con actividades ilícitas extrapenales, cuando la ley de lavado claramente establece que el origen ilícito tiene que estar vinculado a un delito. Y por último, que el delito previo es objeto de prueba. eh, ¿Por qué? Porque tiene que ver con un elemento del tipo penal, ¿no? Eh, pero hay una salvedad allí, por eso hablamos de una postura intermedia, ¿no? Que para poder establecer este objeto del delito de lavado de activos, que es el delito, que es un activo proveniente de un delito fuente, para establecerlo, ha señalado eso el artículo 10 con claridad, que basta hacer uso de la prueba por indicio, ¿no? Es decir, en base a prueba por indicio se podía establecer la vinculación de los activos maculados con alguna actividad ilícita penal. Y ya un poco para terminar estas ideas previas respecto a lo que es el delito de lavado de activos, vamos a referirnos al tipo subjetivo, ¿no? Claramente en doctrina existe pues un consenso, en esto sí no hay mayor discusión, que el delito de lavado de activos es un delito doloso y que además es un delito de tendencia interna trascendente, ¿no? Eh, Es un delito doloso porque en el tipo subjetivo se exige del dolo y además un delito de tendencia interna trascendente porque además del dolo, en el tipo subjetivo del delito de lavado, se advierte un elemento subjetivo adicional que es la finalidad de evitar la identificación del origen del activo, su incautación o el decomiso del activo maculado, ¿no? Sobre este punto, fíjense, eh, si bien es cierto en el artículo 2 este elemento subjetivo adicional ha sido suprimido, sin embargo, forma parte de- del ADN, forma parte de la razón de ser de un lavado de activos esta finalidad. O sea, si un comportamiento o una operación que realiza una persona no cumple con esta finalidad tendiente a evitar el descubrimiento del origen ilícito del activo o que tiende a evitar su incautación o su decomiso en un proceso penal, si no hay esa finalidad, pues el hecho no tiene la calidad de lavado de activos. Y esto lo podemos establecer también a partir de la necesidad de diferenciar el lavado de activos del delito de receptación, ¿no? Y claro, y acá hay una discusión también, porque hay quienes consideran que
si bien es cierto, el delito de lavado de activos es un delito doloso, pero también debemos decir que el delito, eh, para algunos, no solamente se admite la modalidad del dolo directo, sino también del dolo eventual. ¿Esto por qué? Porque si nosotros revisamos la norma, dice, el conocimiento del origen ilícito que tiene o debía presumir el agente de los delitos contemplados en este decreto legislativo corresponde a actividades criminales. Y acá fíjese, ¿no? Cuando el artículo 10 dice, el origen ilícito que tiene o debía presumir el agente, eh, muchos juristas señalan que este origen ilícito de los activos, cuando el sujeto agente tenía conocimiento del origen ilícito, pues incurriría en dolo directo. Pero si es que el origen ilícito, el sujeto no lo conocía a ciencia cierta, pero debía presumir el agente, señalan que en ese caso se configuraría un dolo eventual. Particularmente yo soy muy escéptico a la configuración de lavado de activos con dolo eventual, a pesar de que es doctrina mayoritaria, casi unánime. Incluso en una última conferencia del doctor Icaro Coria, entiende que esta modalidad del dolo eventual estaría asociada a una figura muy en boga en la dogmática del derecho penal, que es la ignorancia deliberada, ¿no? La ignorancia deliberada. Yo soy muy escéptico con esa posición de que se admita el dolo eventual en el lavado de activos, justamente porque en el ADN del tipo penal o del delito de lavado de activos existe siempre esta finalidad, este elemento subjetivo adicional, que es la finalidad de evitar la identificación del origen ilícito del activo, la finalidad de evitar la incautación, la finalidad de evitar el decomiso. Alguien que no tiene conocimiento eh, acerca de la ilicitud de un bien no podría cumplir con la finalidad de evitar la identificación del origen ilícito. O sea, si yo quiero dificultar la identificación del origen de un bien, es porque tengo conocimiento del origen ilícito del bien. Si no, ¿cómo podría tener esa finalidad? En razón a ello, considero que el lavado activo solamente se podría configurar eh, con dolo directo y no con dolo eventual, a pesar de las fórmulas normativas que aparecen tanto en los tipos penales como también en el artículo 10 del decreto legislativo 1106. Y ahora sí, vamos a pasar a ver cuál es la relación que podría existir entre el delito de corrupción de funcionarios públicos y el lavado de activos. Hemos dicho que dentro del concepto de corrupción de funcionarios públicos es un concepto bastante amplio, que no solamente entran ahí los cohechos, también hay otras modalidades delictivas que entran dentro de este concepto amplio de corrupción de funcionarios públicos. Eh, Vamos a ver, fíjense, en primer lugar, no todos los delitos de corrupción generan ganancias ilícitas. No todos los delitos de corrupción a los que nos hemos referido generan ganancias ilícitas, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, planteamos un primer problema, ¿no? Aquellos delitos de corrupción que no generan ganancias ilícitas podrían tener relación con el delito de lavado de activos, ¿no? Y claro, porque cuando nosotros iniciamos eh, esta jornada de tarde, señalábamos, ¿no? El delito de corrupción y el delito de lavado de activos son delitos distintos. Entonces, lo que vamos a tratar de establecer es si existe alguna vinculación entre esos delitos. Porque como operadores jurídicos podría haber un caso en donde viene una denuncia de la Procuraduría en donde hace referencia a un delito de lavado de activos, pero también a un delito de corrupción. Entonces allí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos delitos de corrupción, ¿no? Que no generan ganancias ilícitas? Esos delitos de corrupción que no generan ganancias ilícitas podrían estar relacionados a un delito de lavado de activos. Y aquí hemos hecho dos subproblemas. El primero de ellos, los delitos de corrupción para su configuración, delitos de corrupción que para su configuración típica no requieren ganancias
podrían comportarse como delito fuente de lavado de activos. Un ejemplo, una negociación incompatible, que o sea, para que se configure la negociación incompatible no se requiere de una ganancia ilícita. Ese delito de negociación incompatible podría comportarse como delito fuente de lavado de activos. Y otra pregunta, un delito de corrupción que para su configuración típica no requiere ganancias, podría estar vinculado de otra forma, ya no como delito fuente, sino de otra forma, a un delito de lavado de activos. Y así como hay delitos de corrupción que no generan ganancias ilícitas o que para su configuración típica no se requiere que generen ganancias ilícitas, también hay algunos delitos de corrupción que sí tienen la posibilidad de generar ganancias ilícitas. Es más, hay delitos de corrupción que para su configuración típica requieren de una ganancia ilícita, ¿no? Entonces, aquí planteamos un segundo problema, ¿no? En aquellos delitos de corrupción que sí generan ganancias ilícitas, estos podrían tener relación con un delito de lavado de activos. Y hemos hecho dos preguntas más sobre la base de esta premisa, ¿no? Si el delito de corrupción podría comportarse como delito fuente del delito de lavado de activos. O sea, podría ser un delito de corrupción que genera ganancias, comportarse como el delito precedente de un delito de lavado de activos. Y una segunda interrogante, en este segundo problema, si el sujeto agente del delito de corrupción podría ser además autor del delito de lavado de activos. Vamos a pasar a analizar cada uno de estos problemas y subproblemas, ¿no? Vamos al primer subproblema. Vamos a hablar de delitos que en su configuración típica no requieren de ganancias, ¿no? Y ahí preguntamos, ¿no? Si ese delito de corrupción, que para su configuración no requiere de ganancias, podría comportarse como un delito fuente de lavado de activos. Vamos a tomar como muestra, no vamos a analizar los tres tipos penales de lavado de los que hemos hablado hoy día, solamente vamos a centrarnos en el artículo 1 del Decreto Legislativo 1106, actos de conversión y transferencia. Vemos ahí, fíjense, que el objeto del delito está referido a dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, ¿no? El agente conoce o debía presumir que ese dinero, esos bienes, esos activos tienen un origen ilícito. Y luego también vemos que en el artículo 10 del Decreto Legislativo 1106 se hace referencia también al dolo, ¿no? Que el conocimiento del origen ilícito que tiene o que debe presumir el agente de los delitos que contempla este decreto legislativo eh, corresponden a actividades criminales dentro de los que aparecen los delitos contra la administración pública, ¿no? Y también otros delitos con capacidad de generar ganancias ilícitas. Si nosotros nos centramos solo en el artículo 10, podríamos decir, sí, podría ser delito fuente, pues cualquier delito de corrupción de funcionarios. ¿Por qué? Porque ahí dice que el conocimiento del origen ilícito tendría que estar referido a delitos contra la administración pública. Los delitos de corrupción de funcionarios son delitos contra la administración pública. Sí, pues, pero acá dice que el conocimiento, en el artículo 10, está referido al origen ilícito. O sea, quiere decir que el activo proviene de la actividad ilícita. Y como lo establece el propio tipo penal, ¿no? El objeto del delito son activos que tienen un origen ilícito. De tal manera que a partir, fíjense, de estas normas que acabamos de analizar, podemos concluir que un delito de corrupción que para su configuración típica no requiere de ganancias, como por ejemplo un delito de negociación incompatible, para su configuración típica no se requiere de una ganancia ilícita. Desde una perspectiva de derecho penal sustantivo, vemos que este delito no tiene idoneidad, ¿no? Para comportarse como delito fuente del delito de lavado de activos. ¿Por qué no tiene idoneidad? Porque fíjese, para que un delito pueda ser idóneo para ser delito fuente de lavado de activos, debe tener la posibilidad o la capacidad de generar ganancias ilícitas.
Por eso, en un plano sustantivo, la negociación incompatible u otros tipos penales que para su configuración no requieren de una ganancia ilícita, no podrían ser considerados como delitos fuentes de lavado de activos. Pasamos a la segunda pregunta. Un delito de corrupción que para su configuración típica no requiere de ganancias, podría ser vinculado a un delito de lavado de activos de otra forma, o sea, no como delito fuente, sino de otra forma, ¿no? Para eso vamos a retomar lo que establece el artículo 10 del Decreto Legislativo 1106. ¿Qué establece? En la parte final del artículo 10, que el origen ilícito que conoce o debería presumir el agente del delito podrá inferirse los indicios concurrentes en cada caso. Esta norma es importante para responder a esta pregunta, porque si bien fíjese, un delito de corrupción que no, en su configuración típica, no genera ganancias ilícitas, o que para su configuración típica no requiere de la obtención de una ganancia ilícita, definitivamente ese no puede ser un delito fuente de lavado de activos. Sin embargo, fíjense, en esta segunda pregunta podemos ver si ese delito podría de alguna manera vincularse a un lavado de activos. Y partiendo de esta norma del artículo 10, último párrafo, que el origen ilícito de los activos maculados, ¿no?, que la gente conoce, debería presumir, podrán inferirse de los indicios concurrentes en cada caso, ya nos da una pauta para decir que sí, un delito de corrupción de funcionarios que para su configuración típica no requiere de una ganancia ilícita, sí podría vincularse a un lavado de activos. No como delito fuente, efectivamente, no como delito fuente, pero sí como un indicio de un delito fuente o de una actividad ilícita generadora de ganancias. Nuestra conclusión es que un delito de corrupción que para su configuración típica no requiere de ganancias, como por ejemplo el delito de negociación incompatible, si bien desde una perspectiva sustantiva estos delitos de corrupción no tienen idoneidad para comportarse como delito fuente, sin embargo, desde una óptica procesal y específicamente desde una perspectiva probatoria, podría ser vinculado a un delito de lavado de activos como un indicio, ¿no? Así lo dice el artículo 10. El origen ilícito podrá inferirse de los indicios concurrentes en el caso. Entonces, si nosotros nos centramos ya en un caso concreto, ¿no? Ejemplo, en una investigación por delito de lavado de activos, si el sujeto agente o las personas de su entorno cercano aparecen involucradas en un delito de negociación incompatible que para su configuración típica no requiere de una ganancia, ello, fíjense, o sea, esta vinculación del sujeto agente o de las personas de su entorno con un delito de negociación incompatible podría considerarse un indicio del origen ilícito de los bienes que serían objeto del delito de lavado de activos. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué se llega a esta conclusión? O sea, ¿cuál es la razón para llegar a esta conclusión? Porque si bien el delito de negociación incompatible no requiere de ganancias para su configuración típica, pero no se descarta que el funcionario, a raíz de ese interés indebido, haya obtenido alguna ganancia. Claro, no lo exige el tipo penal, pero no se descarta que haya obtenido alguna ganancia ilícita. Entonces ahí hay un indicio, ¿no? Y también, otra razón es porque la vinculación de una persona con un delito de corrupción es un indicio de que el funcionario es corrupto. Y ello, sumado a otros indicios, podrían ser determinantes para poder acreditar un delito de lavado de activos, ¿no? Entonces, con eso hemos analizado hasta aquí la vinculación de delitos de corrupción de funcionarios que para su configuración típica no requieren de una ganancia, pero que fíjense, sí podrían tener algún tipo de importancia en un proceso por lavado de activos como indicios de la actividad ilícita generadora de ganancias, ¿no? Conclusión que además es compatible con la sentencia penal casatoria 1 de 2017 emitida por la Corte Suprema, que establece pues que no es necesario establecer el día, la hora, el lugar de la comisión del delito precedente, ¿no? Y vamos a la segunda parte del problema, que está referido ya a los delitos de corrupción que sí generan ganancias ilícitas, ¿no? Y respecto a esta segunda posibilidad, se ha planteado una primera pregunta, ¿no? ¿El delito de corrupción que genera ganancias ilícitas
podría comportarse como un delito fuente de lavado de activos, como el delito precedente de lavado de activos. Fíjense, a partir de la exigencia del objeto del delito de lavado de activos, que es el activo de origen ilícito. Lo hemos visto. Este elemento del tipo está en el artículo 1, está en el artículo 2, en el artículo 3 del decreto legislativo 1106, ¿no? Lo hemos revisado, ¿no? Hay un elemento que es el objeto del delito. El objeto del delito son activos de origen ilícito. Entonces, a partir de esta exigencia del tipo penal, y a partir del precepto del artículo 10 del decreto legislativo 1106, que hace alusión al objeto del dolo. Porque acuérdense, el dolo es el conocimiento de cada uno de los elementos del tipo, ¿no? Entonces, si un elemento del tipo es el activo que es de origen ilícito, entonces el dolo tiene que abarcar también a ese elemento del tipo, al objeto del delito. Entonces, por eso decimos, ¿no? El concepto del dolo supone, en lavado de activos, el conocimiento del origen ilícito que el sujeto conoce o que debe presumir, ¿no? Y el artículo 10 establece que ese conocimiento del origen ilícito podría estar vinculado a activos que provienen de actividades criminales tales como los delitos contra la administración pública. A partir de estos preceptos de artículo 1, artículo 2, artículo 3 y el artículo 10 del decreto legislativo 1106, se concluye que los delitos de corrupción de funcionarios que generan ganancias ilícitas se pueden comportar perfectamente como delitos fuentes de delito de lavado de activos. Y ya vamos a resolver la pregunta final y tal vez la más complicada de resolver. El sujeto agente del delito de corrupción podría ser además autor del delito de lavado de activos, ¿no? Eh, es decir, un funcionario que ha incurrido en delito de corrupción, un delito de corrupción que además le ha generado ganancias. Este sujeto agente, este funcionario, el intraneus del delito de corrupción, podría a su vez ser autor del delito de lavado de activos. Al respecto, vamos a ver que hay fundamentos a favor y hay fundamentos en contra u objeciones para admitir la tesis del autolavado. Porque cuando hablamos de que el sujeto agente del delito fuente es el que realiza el lavado de activos, allí hablamos del autolavado. Es decir, que el sujeto agente realiza el delito precedente, genera una ganancia ilícita, en este caso una corrupción de funcionarios, que genera una ganancia ilícita, y el mismo sujeto agente que ha obtenido la ganancia ilícita realiza una operación de lavado, ¿no? Entonces, por eso es autolavado, porque el sujeto se lava sus activos maculados a sí mismo, no los encarga a un tercero, ¿no? Entonces, los argumentos a favor de la tesis del autolavado eh, se basan en lo que establece el artículo 10, ¿no? Del decreto legislativo 1106. Fíjense, el artículo 10 del decreto legislativo 1106 establece en su último párrafo que también podrá ser considerado autor del delito y por tanto sujeto de investigación y juzgamiento por lavado de activos quien ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias. O sea, el texto expreso del artículo 10, último párrafo del decreto legislativo 1106, contempla, como ven ustedes en la diapositiva, la posibilidad de sancionar el autolavado. Sancionar al autor del delito contra la administración pública generador de ganancias como autor del delito de corrupción y a su vez como autor del delito de lavado. O sea, la ley lo permite. Y surgen ahí pues algunos cuestionamientos, algunas objeciones frente a esa posibilidad. Objeciones que las encontramos en las audiencias de excepción de improcedencia de acción, en las audiencias de control de acusación a través de argumentos de excepción o argumentos de sobreseimiento,
eh, las encontramos también en las alegaciones, en los juicios orales, en los alegatos finales, donde los abogados pugnan por sentencias absolutorias, y también nos encontramos en la doctrina del derecho penal. Objeciones como, por ejemplo, el doctor Manuel Abanto Vázquez, por ejemplo, en una de sus recientes publicaciones sobre delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos, señala que la sanción del autolavado podría resultar contraproducente contra algunos principios del derecho penal, algunos principios del derecho penal y del derecho procesal penal, que además son principios que tienen base constitucional, ¿no? Eh, Me refiero, por ejemplo, al Nevis in idem, ¿no? Al Nevis in idem, y también al principio nemo tenetur, ¿no? Eh, ¿Por qué el profesor Manuel Abanto Vázquez señala que hay problemas con el Nevis in idem? Él postula algunos ejemplos bastante sencillos y dice, ¿qué pasa si el funcionario recibe una coima, ¿no? Recibe la coima y con esa coima la deposita en su cuenta. O con esa coima el, el sujeto realiza una adquisición de un bien, ¿no? Eso, fíjense, es agotamiento del delito precedente. En este caso, el delito de corrupción se agota cuando el sujeto agente, el dinero que ha recibido de esa coima, lo ingresa a su cuenta. O cuando adquiere un bien, vamos a suponer, adquiere un vehículo con el dinero de esa coima. Para el profesor Manuel Abanto Vázquez y para otros juristas también extranjeros, sancionar este último comportamiento de pasarlo a su cuenta o adquirir un bien, sancionarlo como delito de lavado de activos, atentaría contra el principio del ne bis in idem, porque prácticamente estaría siendo sancionado por corrupción de funcionarios y a la vez por lavado de activos cuando el hecho es uno solo. Y, y también se hace alusión a, a una suerte de prohibición, el nemo tenetur, la prohibición de obligar a una persona para que pruebe su inocencia, ¿no? O la prohibición de que se autoincrimine, ¿no? En la medida de que en muchos casos se pretende invertir la carga probatoria. Pero creo aquí que la objeción más importante que debemos salvar en los supuestos de autolavado tiene que ver justamente con el ne bis in idem. Y tiene que ver también con la configuración típica del lavado de activos. Porque si aplicamos el artículo 10 y decimos, basta el agotamiento del delito fuente para configurar el delito de lavado de activos, es decir, vamos a suponer que un funcionario público, para realizar un acto en violación de sus funciones, recibe en su cuenta $5.000. Para muchos, esto ya configuraría no solo el hecho de la corrupción, sino también el lavado de activos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se agotó el delito fuente, ¿no? Por eso les decía que hubo un retroceso en la Corte Suprema cuando emiten este plenario 7 del año 2011, ¿no? ¿Por qué? Porque se le ha dado la configuración al lavado como agotamiento del delito fuente, ¿no? Y eso ya, desde ya, eso es bastante debatible, ¿no? Eh, pero es más debatible cuando se trata del supuesto del auto lavado, porque ya el funcionario está siendo sancionado porque recibió el dinero en su cuenta. No puede ser que eso a su vez configure otro delito y lo sancionamos nuevamente por el delito de lavado de activos, ¿no? Eh, la Corte Suprema, fíjense, antes del decreto legislativo 1106, ya se había pronunciado en el plenario 3 del año 2010 sobre la posibilidad de sancionar el autolavado, ¿no?
Incluso señalaba la Corte Suprema que en esos supuestos se produciría una suerte de concurso real de delitos entre el delito precedente y el delito de lavado de activos. Pero lo que debemos destacar que en el año 2010 la Corte Suprema sí exigía para la configuración del delito de lavado una operación tendiente a disimular o darle una apariencia legítima a los activos de origen ilícito. El problema se produce después, cuando en el año 2011 la Corte Suprema cambia esa posición y concibe ya lavado de activos como el agotamiento del delito fuente, ¿no? Porque eso ya es peligroso. O sea, el funcionario agota el delito de corrupción y a la vez estaría cometiendo delito de lavado de activos y eso pues es inadmisible desde una perspectiva del nebis in idem material, ¿no? Ya hemos visto también que el decreto legislativo 1106, ¿no? Considera como autor del delito de lavado también puede considerarse al autor del delito precedente, el delito fuente. Pero ante las objeciones y fundamentalmente ante la objeción del, la objeción eh, del nebis in idem, ¿no? Ante estas objeciones que hemos señalado que aparecen en la doctrina, para que se configure un delito de autolavado, tal como lo precisa y lo permite el último párrafo del artículo 10 del decreto legislativo 1106, será necesario que además del agotamiento del delito de corrupción, el sujeto agente realice algún comportamiento tendiente a dar una apariencia de legalidad a los activos maculados. O sea, no bastará que aunque el funcionario que, por ejemplo, recibió esa coima ingrese el dinero en su cuenta o lo invierte en la compra de un vehículo a su nombre, porque con eso no está tratando de disimularlo, no está tratando de darle una apariencia legítima. Si nosotros vamos al tipo penal, el artículo 1, los actos de conversión exigen que la gente con su comportamiento tenga la finalidad de dificultar la identificación de su origen. Un funcionario, un mal funcionario que comete delito de corrupción, que obtiene una ganancia ilícita y que lo ingrese en su cuenta, o que adquiere un bien a su nombre, no está tratando de evitar la identificación de su origen y no está cumpliendo con esa exigencia subjetiva adicional del tipo penal. Su comportamiento sería atípico. Para que se pueda sancionar legítimamente el autolavado, no bastará con que el sujeto agente agote el delito de corrupción de funcionarios, sino que será necesario adicionalmente que realice algún tipo de operación tendiente a cumplir con esa finalidad, con ese elemento subjetivo adicional que hace el delito de lavado de activos un delito de tendencia interna trascendente. Es decir, que por lo menos realice algún tipo de operación tendiente a darle una apariencia legítima a los activos que provienen del delito de corrupción de funcionarios. Esa es la única forma de que el autolavado en los casos de corrupción de funcionarios sea sancionado de manera legítima y no exista ningún cuestionamiento desde una perspectiva de nebis in idem. Ya para terminar, solamente voy a dar un ejemplo. Si este funcionario, por ejemplo, este mal funcionario del Estado, que ha recibido una coima millonaria, ¿no? Y que ese dinero es entregado a 20 personas de su entorno más cercano, para que a su vez estos abran cuentas, ¿no? En el banco, con aportes que no superan el límite de control del sistema financiero, ¿no? Es una suerte de pitufeo. O el mal funcionario que tome ese dinero y se le entrega a un familiar cercano y le dice, compra esta casa y cómprala a tu nombre. Más adelante, ya que pasen algunos años, tú me vas a devolver, me vas a transferir bien. Es decir, hace uso de la figura del testaferro, ¿no? Entonces, será necesario para que se configure lavado de activos o autolavado que el funcionario realice alguna operación tendiente a darle una apariencia legítima, tendiente a disimular el origen ilícito del bien, para que recién pueda ser sancionado, tanto por el delito de corrupción de funcionarios, como también por el delito de lavado de activos. Y en ese caso sí se configurará un concurso real de delitos. Señores, el tiempo nos ha vencido. Eh, Agradezco pues la invitación a la coordinadora Gloria Chávez. Siempre es un placer pues poder
compartir nuestras experiencias con los colegas jueces, fiscales de todo el país, eh, y también el agradecimiento por la confianza, Gloria. Muchas gracias a todos. Quedo atento a las preguntas. Estimado doctor, muchas gracias, ¿no? Una exposición magistral. Estimados discentes, si desean elaborar alguna pregunta, por favor, levantan la mano para poderles dar el acceso correspondiente. Doctor Ronald, ¿levantó usted la mano? Doctor Ronald, ¿puede elaborar su pregunta? Muchísimas gracias, doctora. Doctor William, hemos escuchado su ponencia y en realidad es los argumentos que ha expresado nos ayudan a los fiscales de repente a mejorar, ¿no? En relación a la imputación. Lo que quería preguntarle es en relación a la vinculación o al, de la actividad criminal previa con el delito de lavado de activos. En la práctica, en realidad, si bien es cierto, hay investigaciones de colusión, de negociación incompatible, peculados, eh, pero ¿qué nivel se requiere, por ejemplo, para lograr una sentencia? En relación, a veces encontramos investigaciones preliminares, preparatorias, a veces acusaciones, y cuando se lleva estos casos al órgano jurisdiccional, nos dicen, por ejemplo, en caso de acusación todavía no llega, no se emite un auto de enjuiciamiento. Cuando ya pasamos a acusación, nos dicen todavía no hay una sentencia. Entonces, ¿qué nivel considera usted que podría ser lo más razonable o solamente una investigación para poder entender que esta persona con estas investigaciones está vinculado a una actividad criminal previa? Sí, muchas gracias, doctor Díaz, Rolando Díaz. Em, Efectivamente, los casos de lavado de activos, lo sabemos quienes hemos tenido la posibilidad de ver este tipo de casos, son casos difíciles, ¿no? Son casos complejos, son casos que revisten dificultades para la investigación, para el juzgamiento y fundamentalmente para lograr la condena. Y, y lo que decía el doctor Lucho Díaz es verdad, ¿no? El estudio minucioso del tipo penal o de los tipos penales de lavado de activos y también de los delitos precedentes nos ayudan a mejorar nuestro trabajo de cara a la imputación necesaria en una disposición de formalización, en una acusación o en un alegato en juicio oral. Nos ayuda. Eh, y en cada caso concreto, lo que nosotros tenemos que establecer como parte de premisas, de las premisas de nuestra teoría del caso, son las premisas normativas. O sea, nosotros debemos tener muy en claro lo que hemos hablado hoy día en materia de lavado, cuáles son las premisas normativas del delito de lavado. Si yo parto de esas premisas normativas, estoy en capacidad de poder realizar una construcción fáctica con proposiciones que cumplan con cada una de estas exigencias del tipo penal. Me, me explico. Si el tipo penal de lavado exige de una acción típica, una operación, por ejemplo, de conversión, entonces yo defino que de conformidad con el artículo 1 del decreto legislativo 6, tengo
como primer punto a establecer una conducta típica de conversión. Identifico yo en la investigación preliminar de repente ya unos actos allí de conversión. Pero ¿qué es lo que convierto? Vamos a otro elemento del tipo, el objeto del delito, que son activos maculados. Yo tengo que acreditar que el activo con el que se ha realizado esa operación de conversión tiene un origen ilícito, tiene origen en una actividad criminal. Claro, y ahí viene la pregunta del doctor Lucho Díaz, ¿no? ¿Cuánto es lo que se tiene que acreditar? Si nosotros nos planteamos la pregunta en términos cuantitativos, estaríamos de alguna manera retrocediendo al sistema de valoración probatoria de la prueba tasada. Y yo creo que más que el quantum, lo que nos debería preocupar es la calidad de la prueba que nosotros vamos a ofrecer. Fíjense, si ustedes se han dado cuenta, en todos estos casos que generan polémica a nivel nacional, estoy hablando de los casos de, de Lavajato, de los casos de nuestros expresidentes, ¿no? Eh, el presidente Toledo, el expresidente Ollantumala, de las primeras damas, ¿no? En todos estos casos, yo creo que el punto más importante es establecer el origen ilícito de los activos. Y creo que ahí también radica el principal problema de la teoría del caso que han formulado allí nuestros colegas fiscales. Por ejemplo, ¿no? Ahí hay una tesis de que el dinero que recibían en las campañas, estos políticos, en las campañas políticas, las campañas presidenciales, era dinero que provenía de la caja de operaciones estructural de esta empresa, ¿no? Pero decir que esto proviene de una caja de operaciones estructuradas acredita que se trata de dinero de origen ilícito, acredita que se trata de activos maculados, ¿ya? Allí radica, fíjense, el principal problema. Y es lo que nosotros tenemos que tratar de establecer ya en la tercera parte de la construcción de nuestra teoría del caso. Como he dicho, partimos de premisas normativas. A partir de esas premisas normativas, desarrollamos nuestras proposiciones fácticas. Esa es la imputación necesaria. Adecuamos esas imputaciones fácticas o esas proposiciones fácticas a esos preceptos normativos, a esas exigencias del tipo penal de lavado, y luego organizamos la prueba para poder establecer cada una de esas proposiciones fácticas que a su vez encajan en los elementos del tipo. Entonces, eh, lo que yo tendría que hacer es contar con elementos probatorios, si no pruebas directas, por lo menos indicios que acrediten actividades ilícitas generadoras de ganancias. Si yo por lo menos acredito indiciariamente de que los activos que maneja, por ejemplo, una persona determinada, tiene un desbalance patrimonial, es decir, no tiene cómo justificarlo. Dos, las personas de su entorno están vinculadas a delitos, por ejemplo, en este caso, de corrupción de funcionarios, o el mismo funcionario eh, tiene procesos, investigaciones por delitos de corrupción, ¿no? Entonces, todos esos indicios van sumando. Por eso es importante que en los casos de lavado de activos se recurra a la prueba por indicios, que supone tener indicios confirmados, debidamente comprobados. Esos indicios son contingentes, pueden tener muchas explicaciones, por eso necesitamos una pluralidad de indicios. Y esos indicios a su vez deben ser concordantes. Y las conclusiones de las inferencias que yo tengo de cada indicio deben ser convergentes. Luego ya atendiendo al principio de la razón, debemos estar en condiciones de poder afirmar categóricamente que sí, que efectivamente los activos tienen un origen inmaculado, que hay indicios a partir de los cuales podemos acreditarlo, y además que el sujeto agente ha realizado operaciones tendientes a tratar de disimular el origen ilícito de los mismos. No es fácil, no es fácil investigar casos de lavado, no es fácil construir teorías del caso de lavado de activos y es mucho más difícil todavía poder obtener sentencia condenatoria. Que ya hay casos en donde se ha obtenido, claro, ¿no?
pero no es una labor fácil, no es una labor sencilla. Espero haber dado su respuesta a su pregunta, doctor Lucho Díaz. Muchísimas gracias, doctor. No sé si podría hacer otra pregunta. Sí, ha satisfecho en relación a lo que le había preguntado. Ahora, mi preocupación era en relación al autolavado. Usted manifestaba que un funcionario que ha cometido el delito, por ejemplo, y que construye a su nombre un inmueble o que compra, adquiere un inmueble, de repente dejando de ser funcionario. En esos casos, doctor, que él mismo haya comprado a su nombre, dejaríamos, o sea, que sería un archivo, o sería un sobreseimiento, o cómo podríamos adecuar de repente esa conducta hacia el tema del lavado, porque usted hacía referencia en relación al elemento de la tendencia interna trascendente, ¿no? Con la finalidad de evitar, y eso tendría que demostrarse con algún elemento. Y de repente, doctor, complementando también, usted nos hacía referencia al tema de que tiene que ser un dolo directo, ¿no? Para el caso de, o sea, pero también se tiene eso de debía presumir. Hay veces para los testaferros, por ejemplo, o para los que adquieren con apariencia de buena fe algunos bienes, entonces para esos casos, acreditar un dolo directo a veces es también complicado, doctor, probatoriamente, ¿no? De los datos objetivos que podemos tener en los casos concretos, doctor. No sé si podría indicarme al respecto. Sí, doctor. Y para poder responder a su pregunta, me he permitido proyectar el artículo 1 del decreto legislativo 1106. Imaginemos que un funcionario público ha obtenido, fíjense ahí, una fuerte cantidad de dólares, como aparece en la imagen. El funcionario A, ¿no? Y ese dinero lo ha invertido, vamos a suponer, se ha comprado ese pequeño bus para que su esposa haga movilidad escolar. Ahí lo vemos, un bus amarillo, ¿no? En la diapositiva. Y lo ha comprado a su nombre, ¿no? Entonces surge la pregunta, si el funcionario A, que con el dinero de ese delito de corrupción de funcionarios, adquiere un vehículo, si con ese comportamiento ha realizado el tipo penal de lavado de activos previsto en el artículo 1 del decreto legislativo 1106. Y entonces preguntamos, comprar un vehículo con el dinero del delito de corrupción de funcionarios, comprar por el funcionario a su nombre, cumplirá con la finalidad de tratar de evitar la identificación de su origen ilícito. Visto así de manera, así como lo hemos señalado, no cumpliría con esta finalidad. Porque si él tuviera la finalidad de evitar su identificación, pues lo habría comprado a nombre de un testaferro. Eh, o hubiera realizado alguna otra operación. Por ejemplo, fíjense. Pero por eso es importante la pregunta, porque eso nos da una pauta a partir de la experiencia para poder saber qué investigar a efectos de poder acreditar un autolavado. Imagínense, ¿qué pasa si él eh, finge que el dinero con el que adquiere ese vehículo eh, es producto de una donación, ¿no? Entonces, celebra una escritura pública con un familiar cercano, donde el familiar cercano declara que le está entregando en donación la suma de $50,000. Entonces, cuando él adquiere el vehículo, ¿no? Eh, como la notaría le exige un cheque de gerencia, pues lo tiene que bancarizar. Y al momento de bancarizarlo le preguntan, ¿de dónde proviene? Él dice, pues, producto de una donación. ¿Quién le ha donado? Un familiar. Entonces, si hay esa operación, fíjese,
ya sí podría configurarse un delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque previo a la adquisición del vehículo, estaría realizando una operación para tratar de evitar la identificación del origen ilícito del dinero. Entonces, cuando nosotros investigamos autolavado, es necesario que además del agotamiento del delito, identifiquemos algún tipo de operación que cumpla con este elemento subjetivo adicional del dolo, la finalidad de evitar la identificación del origen ilícito del activo maculado. Y respecto a la otra pregunta, ¿no? Eh, yo señalé que a nivel del tipo subjetivo de los delitos de lavado, no está únicamente el dolo como exigencia subjetiva, sino también un elemento subjetivo adicional al dolo, que es la finalidad del sujeto agente de evitar la identificación del origen ilícito, la incautación y el decomiso. Entonces viene la pregunta. ¿Podría, por ejemplo, un testaferro actuar con doble eventual si a la vez afirmamos que ha actuado con la finalidad de evitar la identificación del origen ilícito del bien? O sea, para que el testaferro tenga esa finalidad, es porque tiene conocimiento del origen ilícito de los activos. Entonces, si vamos ya a un caso concreto, en una investigación, el mal funcionario que ha incurrido en delitos de corrupción, que ha obtenido ganancias ilícitas de esos delitos de corrupción, para dar apariencia de legalidad a esos bienes y poder disfrutarlos más adelante, se ha conseguido algunos testaferros y les ha entregado ese dinero para que a su vez estos realicen adquisición de bienes a nombre de terceros. Entonces, en ese caso, fíjense, el testaferro, vamos a suponer que es un primo del funcionario. B, es el primo del funcionario. Esta persona, el primo del funcionario, que adquiere una casa a su nombre con dinero del funcionario público o del exfuncionario público, podemos afirmar dolo directo respecto de él. ¿Por qué lo compró a su nombre si no era para él? Si no era con dinero de él, sino con dinero del funcionario. Lo hizo pues para evitar la identificación del origen ilícito. ¿Y eso qué supone? Supone que actuó con dolo directo. En muchos casos, fíjense, el dolo ni siquiera hay que probarlo, hay que imputarlo en función al comportamiento del sujeto. En el caso que yo acabo de proponer, el testaferro dice, pero yo no sabía. Oiga, pero ¿y por qué le pusieron el bien a su nombre? ¿Por qué razón usted aceptó adquirir una propiedad a su nombre? Si el dinero no era suyo. No, es que mi primo me dijo que preste mi nombre, que me iba a pagar un dinero y que de acá a algunos años yo le iba a devolver el bien. Entonces, preguntamos, ¿el sujeto sabía el origen ilícito de los bienes? Sí, dolo directo, ¿no? Como dije, es un tema que todavía es materia de discusión. Dije, ¿no? La doctrina casi de manera uniforme sostiene la posibilidad del dolo eventual. Yo todavía me resisto a aceptar la figura del dolo eventual en virtud de que se trata de un delito de tendencia interna trascendente. Pero es un tema que podríamos discutirlo también, no solo hoy, sino también en otro momento. Muchas gracias por su pregunta, muy interesante, doctor Lucho Díaz Tamara. Doctor, si no fuera tanta molestia, podrían compartir la diapositiva que es, la verdad que es ilustrativa para nosotros. Claro, doctor, yo le voy a compartir a la señorita Gloria Chávez de la MAG y a su vez ella seguramente se los estará enviando a sus correos. Conforme, doctor. Habiendo ya culminado y superado el tiempo, ¿no? A nombre propio de la Academia de la Magistratura, estimado doctor William, nuestro agradecimiento y quedamos siempre para otra oportunidad con su colaboración. Buenas noches con todos. Buenas noches. Muchas gracias. Recording stopped. Recordarles, estimados docentes, que ya pueden marcar su hora de salida. Tienen hasta 8:45 para que puedan marcar sin mayores problemas. ¿Ya? Buenas noches con todos.
Buenas noches, Gloria, gusto verla. Hasta Buenas luego. noches, doctor.